Entonces, hoy vamos a empezar con el seminario y, como les digo, pues vamos a empezar con una oración. Es la mejor manera de empezar. Vamos a orar juntos todos. Señor Dios, Padre eterno, acudimos a ti en oración, Señor, para darte las gracias, para darte a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, en primer lugar, porque nos has salvado. Nos has dado una vida nueva, una vida eterna, una vida que estaba escondida en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, nosotros hemos sido liberados de las cadenas del diablo y de las cadenas del pecado a las cuales estábamos sujetos. Ahora tenemos libertad para congregarnos en este lugar, a seguir aprendiendo tu palabra, pero sabemos, Padre Dios, que todavía hay muchas almas que siguen viviendo en tinieblas y en pecado, que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso realizamos estos seminarios de la Biblia, para que esas almas, esas personas puedan conocer qué dice tu palabra, cuál es nuestra situación ante ti, Dios, y cuál es el futuro del hombre si no recibe ese don, si no recibe esa salvación perfecta. Por eso te pedimos, Padre Dios, que en esta hora ayudes a esta iglesia para que puedan venir muchas almas a este lugar. A través de escuchar tu palabra puedan recibir ese regalo que tú das gratuitamente. Te pedimos por esas almas que hemos invitado y por las almas de esta iglesia, de los hermanos. Algunos no van a poder venir a este lugar por el trabajo o por enfermedades o aflicciones. Te pedimos, Padre Dios, que estés con ellos siempre, en todo lugar. Y a los que estamos aquí te pedimos que nos des un corazón listo y preparado para escuchar tu palabra, y que nos des ese conocimiento que necesitamos de tu palabra también. Te pedimos por los labios del que predica, para que a través de estos labios se pueda predicar tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu gobierne siempre este lugar y que podamos reunirnos siempre aquí, gobernados por tu palabra y por tu poder. Te pedimos también por las otras iglesias en España, donde se están llevando a cabo seminarios bíblicos, como por ejemplo en Barcelona se están llevando seminarios bíblicos en Cuenca, en Ponferrada, en otros lugares. Te pedimos que obres allí también, Padre Dios, para que en esos lugares también puedan escuchar correctamente las almas tu palabra y puedan aumentar el número de salvos. Y todo para tu gloria, Señor, solo para tu gloria. Te damos gracias por todas las cosas y en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, hemos orado. Amén y amén. Vale, vamos a buscar primeramente la Biblia. Isaías, capítulo 34. ¿Han traído Biblia todos? ¿Tienen Biblia? Hay que traer Biblia. ¿Vale? Es obligatorio. Isaías, capítulo 34. Vamos a buscar. Isaías, capítulo 34. Versículo 16. Isaías, capítulo 34, versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leer alto y claro todos juntos, por favor. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Inquirid en el libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? La Biblia, ¿verdad? La Biblia es el libro de Jehová. Dios no tiene otro libro. Los hombres han inventado otros libros. Perdón, ¿pueden apagar el micro? Siempre se me acopla, no sé, se acopla el sonido. El hombre ha inventado otros libros religiosos, como los Vedas, ¿verdad? Como el libro de John Smith, conocido como el libro del Mormón. Hay muchos escritos, el Corán, ¿verdad? Hay muchos libros religiosos, pero la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro de Jehová. Y por eso aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, dice, inquirid. La palabra inquirid se refiere a investigar. Hay otro versículo en San Juan capítulo 5, versículo 39, que dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Es un mandato de Dios que dice que tenemos que
introducirnos dentro de las Escrituras. Inquirid en el libro de Jehová, estudia el libro de Jehová. Estúdialo, escudriñalo. ¿Para qué? Porque es la palabra viva y eficaz. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? ¿Y nosotros dónde tenemos la palabra de Dios? Aquí. Nosotros tenemos la palabra de Dios. No hay otra palabra de Dios. Y eso es lo que buscamos cuando hacemos seminario bíblico. Hay personas que piensan que queremos que queremos cambiarles de creencias, de religión, que queremos lavarles el cerebro, que queremos hacer cosas raras. No, solo queremos mostrar la verdad. ¿Por qué queremos mostrar la verdad? Porque es necesario que el mundo sepa la verdadera palabra de Dios. Porque Biblias hay muchísimas, pero la gente o no la lee o no la comprende. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, enseñar la palabra de Dios, para que las personas, escuchando la palabra, puedan entender cómo es Dios y puedan ser conocidos por Dios. ¿Qué es más importante? Una pregunta les voy a hacer. ¿Qué es más importante? ¿Yo conocer a Dios o que Dios me conozca? ¿Qué es más importante? Que Dios me conozca, ¿no? Yo conozco a Dios, yo sé que Dios es omnipotente, omnisciente, que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero ¿me conoce Él? Cristo les dirá a algunas personas, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces es importante que Dios te conozca. Tú le tienes que conocer y Él te tiene que conocer. Es como una relación de padre a hijo. ¿Qué hijo no conoce a su padre? ¿Conocen a sus padres? ¿Cómo son, no? ¿Y el padre les conoce a ustedes como son sus hijos? Sí, claro que sí. Por eso es importante conocer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Inquirid la palabra. Inquirid en el libro de Jehová. Es necesario que nosotros hagamos esto. Durante 5 días, escuchen bien, durante 5 días nosotros vamos a enseñar la palabra. Porque hay muchas cosas que aprender. Podríamos estar, en lugar de 5 días, 5 años, y todavía nos quedarían cosas por aprender. Pero, ¿qué pretendemos en este seminario bíblico? Ver 5 cosas fundamentales. En primer lugar, el primer día, hay que ver la Biblia que conocemos, esta Biblia que tenemos en nuestras manos, ¿de verdad es la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia de quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Esta vida merece la pena o no merece la pena? ¿Cuál es la finalidad de la existencia del hombre? ¿Y Dios realmente creó al hombre? ¿Dios realmente creó todo el universo? ¿O como dice alguna teoría, venimos de una gran explosión y donde la vida surgió por una serie de coincidencias? Eso hay que aprender. Segundo día vamos a aprender las historias que aparecen en la Biblia. El huerto de Edén, el diluvio de Noé, la torre de Babel, la historia del pueblo de Israel. ¿Son verdad o son mitos, leyendas inventados por el hombre? Hay que ver con pruebas, con pruebas. No vale decir si es verdad, no, hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, lo vamos a intentar demostrar con pruebas para que las personas vean que realmente es la palabra de Dios, porque se está cumpliendo y porque ha pasado así, se puede demostrar. El tercer día veremos la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué es importante el pueblo de Israel? ¿Por qué es importante el pueblo judío? Porque Cristo era judío. Cristo era judío. La historia de Dios no se comprende sin entender el pueblo de Dios. Porque Dios escogió un pueblo para que fuera ejemplo a todas las naciones de cómo es Dios. Ellos tenían que dar testimonio con su vida de cómo vivir nosotros para Dios. Por eso hay que ver qué pasó en la historia del pueblo de Israel, su nacimiento, su desarrollo, su desobediencia a Dios y su castigo, porque Dios azota a todo aquel que tiene por hijo. ¿Entienden? Eso es el tercer día. También veremos las señales del fin del mundo. Bueno, si la palabra de comienzo de la Biblia se ha cumplido, ¿se va a cumplir la palabra que pone después? El futuro del hombre, lo que es conocido como la escatología. Hay que ver esto. ¿Qué pasará con el hombre en el futuro? ¿Qué señales habrá del fin y de la venida de Cristo?
algunas señales ya se han cumplido y otras se están cumpliendo. Entonces hay que ver esto también. El cuarto día también será muy importante. ¿Por qué? Porque veremos cuál es mi situación delante de Dios. Si yo muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Yo pienso que la mayoría de las personas dirían al infierno, por su modo de vida. Pero luego habría otros que dirían, yo creo que al cielo, porque tampoco soy tan malo, no he matado a nadie, no he robado grandes cantidades de dinero, siempre he sido fiel a mi esposa, físicamente, mentalmente, eso no cuenta. Por eso tenemos que entender, ante Dios, ¿cuál es mi situación? Si yo muero hoy y voy al infierno, ¿cómo es el infierno? ¿Puedo salir del infierno? Eso hay que entenderlo. ¿Para qué? Para que el Espíritu obre en nuestros corazones y nos dé un corazón arrepentido. Y el último día, el quinto día, vamos a aprender sobre la solución a ese problema que es el pecado. Dios, antes de la fundación del mundo, ya planeó todo. Y planeó, por supuesto, la salvación a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz hace 2000 años? Tiene un significado y tiene una misión que cumplió fielmente: limpiar todos los pecados. Por eso tengo que escuchar bien la palabra. Durante 5 días les pido, por favor, escuchen. A lo mejor les parece mucho 5 días. Van a ser como una hora y media. Les prometo que no voy a alargar mucho más. 1 hora, hora y media de 5 días. No es mucho, ¿no? Yo creo que pierden más tiempo cuando van al médico y cuando van al supermercado haciendo colas, ¿verdad? Yo creo que perdemos más tiempo. Bueno, atascos cuando vamos a Madrid, a otros sitios. Entonces, les pido por favor que escuchen atentamente. Su vida eterna depende de ellos. ¿Saben por qué? Dice la palabra de Dios que la verdadera fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Por eso es importante que escuchen, ¿vale? ¿Tienen problemas? ¿Tienen muchos problemas? Los pueden dejar en la percha. Ahí tenemos una percha para colgar los problemas. Si tienes dificultades económicas, también tenemos otra percha para esas dificultades. Si tienes cualquier tipo de preocupación, papeleras tenemos de preocupaciones, también les puedes dejar ahí. Luego te las llevas a casa, ¿vale? No. Déjenlo aquí. Y por favor les pido que su corazón esté en lo que hoy vamos a aprender y lo que los días sucesivos vamos a aprender, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí, por favor? Sí, conteste, no pasa nada, pueden contestar. Sí, gracias. Bien, pues vamos a empezar porque hay mucho que aprender. En primer lugar, vamos a aprender qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Para entender que nuestra vida es realmente vana y nuestra vida es realmente vacía. Aunque nosotros nos pensemos que somos los reyes del mambo o la Coca-Cola del desierto, realmente si examinamos nuestra vida resulta mediocre. Este es un cuadro de un pintor llamado Paul Gauguin. ¿Lo conocen? Ya murió hace tiempo. Él era amigo de Vincent Van Gogh, ¿no? Y este hombre, estando en Tahití, en unas islas, él pensando hizo este dibujo. No sé si lo aprecian bien, este dibujo. Hay varias personas, hay niños, hay ancianos, hay de todo un poco, ¿verdad? Y ven aquí arriba la inscripción que hay arriba a la izquierda. ¿Ven que hay una pequeña inscripción? ¿No lo ven? O sea, se ve que hay algo, ¿verdad? Ahí se ve que hay algo en la esquina. Pero es justo lo que aparece allá a la derecha. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Este pintor en esa isla, pues yo pienso que en muchos lugares habrá pensado en esto. Igual que el hombre, desde que es hombre ha pensado, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y él dibujó, por ejemplo, un bebé, el origen. ¿De dónde venimos los hombres? Venimos de un bebé, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Como está este hombre así como cogiendo algo de un árbol, como frutos, ¿verdad? Las muchachas que están en el suelo cocinando.
Eso representa a las cosas de la vida, del día a día, los quehaceres cotidianos. Y luego en la parte de atrás no se ve, hay una zona más sombría, se ve un ídolo y al otro lado se ven dos mujeres llorando porque ha fallecido alguien, supuestamente alguien querido. Está representando la muerte. Porque ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Este pintor intentó reflejar, ¿de dónde venimos? Venimos del vientre de nuestra madre y nacemos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Personas que vivimos en este mundo y trabajamos, hacemos cosas cotidianas. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia una muerte segura. Porque mire, hay algo que tenemos seguro en el día que nacemos. Hay algo que tienes seguro y es que vas a morir. ¿Es triste pensar esto? Sí, pero es real. Tú solo tienes una cosa segura, tú no sabes dónde vas a vivir, no sabes con quién te vas a casar, no sabes nada de tu vida, pero una cosa segura hay, que tú tienes que morir. Obviamente el hombre no quiere pensar en esto, pero muchas veces el hombre lo ha reflejado, lo ha plasmado en arte. ¿Quién soy yo? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Han pensado alguna vez esto? ¿Lo han pensado? ¿No? Hay que pensarlo, porque eso es una pregunta muy importante y a la que es muy difícil dar respuesta. Pero la Biblia nos da la respuesta de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. La Biblia nos enseña que ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De Dios? ¿No? ¿No venimos de Dios? Venimos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos seres creados por Dios, ¿verdad? Con un fin, pero que ese fin lo torcimos, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? Vamos caminito al infierno, vamos derechitos al infierno por nuestra forma de vida. Eso es lo que nos enseña la palabra. Aquí hubo un rey. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Saben quién es? Bueno, es un dibujo también. ¿Pero saben a quién representa? Al rey Salomón. El rey Salomón, ya anciano, sentado en su trono de oro, con sus tigres de oro y con sus siervos postrados en él, con su ropa bien hermosa. Vamos a buscar Eclesiastés. Acompáñenme con sus Biblias. Eclesiastés. Eclesiastés. Capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Versículo 1 al 4. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer juntos, por favor. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Este era un rey que es conocido, Salomón, por haber sido el rey más rico de la historia. El rey con más oro, plata de la historia. Hay una película llamada Las minas del rey Salomón. Es muy antigua. Mi madre la veía, a mí me gustaba verla. Y contaba de dónde estaba escondido el tesoro del rey Salomón. Un tesoro grandísimo. Es una película, pero en la Biblia nos escribe al rey Salomón, él tenía oro, plata, siervos, siervas, palacios, tenía toda clase de riquezas, huertos, tenía de todo. En el capítulo 2, él nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 17 dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu. Termina el versículo 18, quien añade ciencia, añade dolor. La sabiduría no es la felicidad. En el capítulo 2, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino.
Buscaba el placer en el vino y en la comida, pero tampoco ahí encontró placer. En el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas. Se hizo un montón de casas, de palacios, viñas, jardines, lo que tú te puedes imaginar más hermoso. Y dice que tampoco eso tampoco llenaba su corazón. Versículo 8, me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la conclusión del rey Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué quiso decir esto el rey Salomón? ¿Por qué quiso decir esto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque realmente todo es vanidad. Hay personas que piensan, yo si fuera un poco más rico sería más feliz. Sería feliz si tuviera más dinero. No, cuando tú tengas más dinero querrás más dinero. Sería más feliz con una casa propia. Bueno, cuando tengas una casa propia no serás feliz porque querrás un coche propio y querrás otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y nunca serás feliz. Miren, hay muchos multimillonarios que tienen muchas mansiones, muchos coches, tienen muchas cosas y tienen depresión. Incluso se suicidan. No son felices. La Biblia dice que el ojo nunca se sacia. El ojo nunca se sacia. El hombre nunca se sacia de tener. Cuanto más cosas tengas, más vas a querer. Y cuantas más cosas tengas, mayores serán tus preocupaciones por mantener esas cosas. ¿Qué se piensan? ¿Que los ricos no tienen preocupaciones? Tienen muchísimas preocupaciones para mantener su riqueza. Muchas. Por eso la Biblia nos enseña que la vida del hombre es vanidad de vanidades. Piensa un momento, ¿cómo es tu vida? ¿Piensan cómo es su vida? Yo esto lo he contado alguna vez, lo voy a volver a contar para aquellas personas que no saben. Hay una historia que le llaman la paradoja de la vida. La paradoja de la vida, es una historia, es una leyenda. No es bíblico, pero es interesante porque nos relata perfectamente cómo es el hombre. Esta historia dice lo siguiente. Dios empezó a crear, ¿verdad? ¿Y qué creó Dios? Creó en primer lugar, ¿a quién? A un burro. A un burro. Y Dios le dijo al burro, burro, tú serás burro. ¿Vale? Tú vas a llevar cargas pesadas, trabajarás de sol a sol, ¿vale? Y vas a vivir 40 años. El burro dijo, vale, Señor, yo haré lo que tú me digas, pero 40 años son muchos. ¿Por qué no 20? Y Dios dijo, vale, 20 serán tus años. Y creó Dios al burro. Luego creó Dios al perro, recuerden, es una historia. Creó Dios al perro. Y Dios le dijo, perro, tú serás perro. Guardarás tu casa, y comerás lo que te den, ¿vale? Y tus años serán 20. ¿Vale? ¿Qué te parece, perro? Sí, Señor. Yo haré lo que tú digas, pero 20 años son muchos. ¿Por qué no 15? Y Dios dijo, vale, 15 años. Y creó Dios al perro. Creó después Dios al mono. Mono, tú serás mono. Saltarás de aquí para allá y harás cosas graciosas para que los demás se rían. Y serán tus años 20 también. Pero el mono pensando dijo, son muchos años, ¿por qué no 10? Y Dios dijo, vale, 10. Y creó Dios al mono. Y luego creó Dios al hombre. Hombre, tú serás hombre. Gobernarás a todas las bestias, serás el dueño de todo. ¿Qué te parece, hombre? Serán tus años 30, ¿vale? Y el hombre dijo, 30, me parecen pocos. ¿Por qué no me das los 20 que no ha querido el burro? Y los 15 que ha desechado el perro? Y los 10 que el mono no ha querido. Y Dios dijo, vale. Entonces es así como vive el hombre. 30 años como hombre, ¿verdad? Luego vive, ¿cuántos? 20 años aproximadamente como un burro, trabajando de sol a sol, llevando grandes cargas, la carga de la familia, la carga del trabajo, la carga de los hijos. Y ya cuando parece que llega la jubilación,
Ahí vive como un perro. 15 años cuidando de su casa, arreglando las cositas, comiendo lo que le dan. Y por último termina sus años como un mono, haciendo gracias a los nietos, de casa en casa de los hijos. Y esa es la paradoja de la vida. ¿Es así o no es así nuestra vida? Desgraciadamente es así. Es así. Entonces, ¿qué es la vida del hombre? Miren aquí. Miren. ¿Han visto esta película? En busca de la felicidad. Es de Will Smith. Es muy buena película. Este hombre se pasa toda la película buscando la felicidad, vendiendo unos aparatos con su hijo pequeño. Y en este camino pierde a su esposa. Su esposa lo abandona. Pero el final de la película es lo que no me gusta, porque dice que él se hace millonario, rico, etcétera, etcétera. Pero eso no es la felicidad. Los hombres nos pasamos la vida buscando la felicidad. ¿Sí o no? Se pasan la vida buscando la felicidad. ¿Pero la encuentran? No conozco a nadie que haya dicho, yo he encontrado la plena felicidad. Porque la felicidad dura muy poquito. Por ejemplo, felicidad es cuando tú te compras un coche nuevo y te dura la felicidad un mes, 2 meses, 3 meses como mucho. Luego ya, al principio lavan mucho el coche, lo cuidan, lo abrillantan, lo enceran, pero luego ya después ya pierde su encanto. Cuando uno se compra una casa, ¿verdad? La felicidad dura 6 meses, 1 año, hace cosas en la casa, la arregla, pero luego ya pasando el tiempo ya ni siquiera barre. O con la esposa o el esposo, al principio muy feliz. ¡Ah, esta persona me llena plenamente! Pero cuando pasan los años, ¿qué pasa? Todo se enfría. Y ya no llena como antes llenaba. Y buscan la felicidad en otra cosa. Hay personas que buscan la felicidad, ¿dónde? En el alcohol. Hay personas que buscan la felicidad en las drogas. Porque ya, como lo han tenido todo, tienen que buscar algo más. Hay personas que buscan la felicidad de marido en marido o de mujer en mujer. O sea, como la mujer samaritana, ¿verdad? Cristo le dice, llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Cristo dice, bien dices, porque el que tienes ahora no es tu marido. Has tenido 5. Porque esa mujer pensaba que los hombres le iban a dar la felicidad. Pero no hay en la tierra nada que nos pueda hacer felices. Solo hay algo que puede llenarnos, y eso es la palabra de Dios. Solo cuando una persona recibe la palabra de Dios en su corazón, una persona cree en Dios 100%, entonces esa persona será feliz. Y podrá decir, soy dichoso y tengo gozo en mi corazón. Y no estimará valioso nada en este mundo. Como dijo Pablo, todo lo he perdido, pero lo tengo por basura, por amor a Cristo. Entonces, solo de esa manera puede uno decir, soy feliz. Mire, suicidios. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. En todo el mundo, 800.000 personas se suicidan. Cada 40 segundos, una persona se quita la vida. ¿Por qué es esto? Porque también buscan la felicidad. ¿O qué piensa un suicida? ¿Qué piensa un suicida? El suicida piensa que estará mejor quitándose la vida. Por eso se la quita. ¿Entienden? Pero cada vez hay más suicidios. Aun habiendo más comodidades, aun habiendo más riqueza. ¿Han pensado esto alguna vez? ¿Que ustedes viven mejor que millones y millones de personas hace cientos de años o décadas? ¿Quién se duchaba antes con agua caliente? Casi ni los reyes podían ducharse con agua caliente. Era costoso ducharse con agua caliente. Y tú todos los días te duchas con agua caliente. ¿Tú qué comes? Comes pollo, cerdo, comes de toda clase de frutas, de verduras, comes de todo el mundo, ¿no? Uno puede comer plátano de Ecuador, ¿sí? Aguacate de Colombia, ¿sí? Mango de Costa de Marfil, no sé, puedes comer cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Eso antes ni un rey lo podía hacer. ¿Has pensado tú en esto? ¿Has pensado tú en las comodidades que tienes? ¿Dónde duermes? ¿Cómo te transportas? ¿Cómo tienes libertad para ir a un sitio y a otro?
Y aún así el hombre se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene la felicidad. Falta algo en el hombre, falta algo. Miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice la Biblia acerca de esto. Aquí. Salmos 39, versículo 5. Lean conmigo, por favor, aquí. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Nosotros somos vanidad. Y la vida es muy corta. La vida es muy corta. Por ejemplo, esto es una margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Pero la margarita se echa a perder. Se echa a perder. Igual nuestra vida, hace 20, 30 años, ¿cómo eran? Eran más guapos, ¿no? Más jóvenes. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo son ahora? Un poquito más gorditos, menos pelo, más arrugas, canas, ¿verdad? Todo se estropea. Todo se estropea. Y la vida es muy corta. La Biblia nos dice, miren cómo es. Primera de Pedro 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se marchita. Isaías 40, versículo 7 dice algo parecido. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. ¿Qué es nuestra vida? Dice la palabra, ciertamente como neblina, porque se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros somos muy corta nuestra vida. Miren, vamos a ver un vídeo. Un momento. Por ejemplo, escuchen. La vida es corta. Miren, ya que tenemos, vamos a ver aquí otro vídeo. ¿Quién son? Son un matrimonio recién casado. Se acaban de casar. Y ellos decidieron ir al banquete en helicóptero. No llegaron, murieron en el camino. ¿Cómo es la vida? Demasiado. No solo porque pensemos que vamos a llegar a viejecitos, hay personas que dicen, bueno, yo cuando sea viejecito, ¿no? Pero no sabes cuándo vas a morir. ¿Cuántas personas han muerto cualquier accidente tonto, ¿no? Un resbalón en la ducha, mueres. Cruzas más la calle por un lugar indebido, mueres. Vas conduciendo tranquilamente, viene una persona que se ha dormido, mueres. Por eso nosotros tenemos que pensar en esto. Nuestra vida, ¿qué es? ¿Es corta? ¿Es penosa porque pasamos nuestra vida trabajando, viviendo por el trabajo? Miren, como aquí, ¿ven? Al principio muy joven, sí, todo muy bien, salud, pero poco a poco se va perdiendo el pelo, ¿ven? Se va saliendo muchas arrugas,
Y al final, ¿dónde acabamos todos? Eclesiastés capítulo 5, versículo 15. Lean conmigo, por favor. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Cómo te vas a ir tú de esta vida? Desnudo. No quiere decir que en la caja te vayan a poner desnudo, no. Quiere decir que tú no te puedes llevar nada de esta vida. No te puedes llevar tus carreras universitarias. No te puedes llevar tu coche. No te puedes llevar tu casa. No te puedes llevar ni a tu perro Fido. No te puedes llevar a tu esposa ni a tus hijos. De esta vida vinimos sin nada y nada podremos sacar. Dijo Job, desnudo vine, desnudo me voy. ¿Sí o no? Entonces, si desnudo vine y desnudo me voy, ¿por qué me afano tanto en tener más cosas y más cosas? ¿Han pensado en esto? Si yo comprendo que desnudo vine y desnudo me voy, ¿por qué me afano tanto en las cosas de la vida? Cristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, basta cada día con su propio mal. Porque el hombre se afana, se afana, se afana. Acompáñenme con sus Biblias a San Lucas, por favor. San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. Versículos 13 al 21. San Lucas, capítulo 12. Versículos 13 al 21. San Lucas 12, versículos 13 al 21. Os voy a leer. Le dijo uno de la multitud, maestro, se estaban dirigiendo a Cristo. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Cristo, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Subraya eso en tu Biblia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Escuchen. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es decir, disfruta de lo que tienes. Pero Dios dijo, necio, tonto, cabeza hueca. Vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cristo dice, necio. A esas personas que se dedican toda su vida a trabajar por tener más y más cosas, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y todo lo que tienes de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, yo tengo que preocuparme en mi vida eterna, en mi alma. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más valioso para ti? Puedes responder, no pasa nada. ¿Qué es lo más importante? ¿Dios? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Y tu alma? ¿Le pertenece a Dios? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es lo más importante de una persona? El alma, ¿no? ¿Qué es lo más importante que uno tiene? El alma, ¿verdad? ¿O cambiarías tu alma por algo? No cambiaríamos el alma por nada, ¿no? Porque es lo más valioso. ¿Pero tú cuidas de tu alma? No. La respuesta es
No. ¿Por qué? Porque nos estamos pasando el día, 24 horas de nuestro día, nos dedicamos a nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con el alma? Porque si no eres rico para Dios, quiere decir, dice, así es el que no hace para sí tesoro, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso es ocuparse de tu alma. Eso es ser rico para con Dios. La vida está llena de preguntas. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué será de mí cuando sea mayor? ¿Mis hijos? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi esposa, mi esposo? ¿Qué pasará? ¿Dónde voy? Son preguntas, preocupaciones. Y el hombre vive así. ¿Por qué? Porque no busca a Dios o no quiere saber de Dios. Por eso tantas preguntas sin responder. Y las personas se van de este mundo sin responder las respuestas. Sobre todo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Por eso es importante que escuchen lo que Dios tiene que decirles. Durante 5 días escuchen. Y después decidan. ¿Vale? Salmos 49. Versículo 20. Dice lo siguiente. No lo busquen, lo podemos leer aquí en la pantalla. Salmos 49, 20. Yo los pongo aquí para que no perdamos mucho tiempo en buscar. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. ¿Qué significa este versículo? El hombre que no entiende que hay un Dios, el hombre que no entiende que después de esta vida tiene que presentar cuentas a Dios, el hombre que no entiende esto es semejante a un animal. Es semejante a las bestias que perecen. Es semejante a un burro, a un mono, a un perro. El hombre que no entiende. Está en honra, sí, él es un hombre, pero no entiende que es una creación de Dios. Y no entiende que Dios le va a pedir cuentas de su manera de vivir. Dios no va a juzgar a los animales, ¿lo sabían? Dios no va a juzgar al león por comerse a la cebra. Dios no va a juzgar a los animales. Los animales no tienen espíritu, pero el hombre sí tiene espíritu. Eso vamos a ver luego. Por eso tenemos que ocuparnos. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? ¿El dinero, las riquezas? No, lo más importante es el alma. El alma es lo más importante. Por eso este hombre era necio, porque se ocupaba de todas sus cosas, sus bienes, pero no se ocupaba de su alma. Por eso Dios le dice, necio. Hoy vengo a por tu alma y ¿qué has provisto? ¿Material o espiritual? No, todo material. Entonces, ¿qué pasará contigo? Vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tienen ya, por favor? Vamos a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, todo de lo que tú estás compuesto. ¿De qué está compuesto el hombre? Pues miren, aquí lo dice la Biblia claramente. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma, cuerpo. 3 cosas. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? No hace falta entrar en muchos detalles. Si queremos aprender, queremos saber qué es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene deseos de alimentarse, ¿verdad? Tiene deseos de descansar cuando está cansado. Nuestro cuerpo tiene deseos de reproducirse, ¿verdad? ¿Sí o no?
Nuestro cuerpo tiene sed, ¿sí o no? Nuestro cuerpo tiene muchos deseos. Eso es el cuerpo. Aquí se ve más claramente lo que es cada cosa. Cuerpo, necesidad fisiológica, deseo sexual, instintos primarios. Eso es el cuerpo. Eso es el cuerpo. ¿Ves un tigre y qué hace tu cuerpo? Corre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Y el alma? ¿Qué es el alma? El alma es la voluntad, la mente, las emociones. Eso es el alma. Eso es el alma. ¿Y qué es el espíritu? La religiosidad, deseo de eternidad y la conciencia. Por eso el mundo está lleno de religiones, ¿verdad? Unas falsas, solo hay una relación correcta. El cristianismo. El deseo de eternidad. ¿Conocen a alguien que no quiera vivir para siempre? Todo el mundo quiere vivir para siempre, ¿no? Sí, una persona que está bien, ¿quieres morir? Hombre, hay personas que se suicidan, claro, ellos no quieren, pero esa persona, recuerden que se suicida es porque tiene una enfermedad mental, o depresión, o quiere quitarse del medio de esta vida. Pero si esa persona está bien, ¿se querría morir? Pero imagínate que no quieres, que no estás tan cansado. Yo hablando con personas ancianas, ¿usted se quiere morir? No, yo no me quiero morir. Si uno está bien, uno no se quiere morir. Uno quiere vivir eternamente. Nadie quiere marcharse de este mundo. Eso lo dicen con la boca pequeña. Eso de, estaría mejor... Sí, eso lo dice, mi padre lo dice mucho ya que es anciano. Estaríamos mejor muertos, pero no se quiere morir. Porque si se quisiera morir, no se cuidaría como se está cuidando de no comer grasas porque no le dé otro infarto. Y dice, mejor muerto, voy a comerme un bocadillo de panceta. Pero no lo hace. Eso porque de boca dice, me quiero morir, pero con el corazón no se quiere morir. No. Eso lo ha puesto Dios en el corazón. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Lo voy a buscar yo si quieren. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3, 11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. ¿Quién? Dios. Todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto es el Espíritu. Dios nos creó inmortales. ¿Adán era inmortal? Sí. Él no iba a morir. Adán no iba a morir, el hombre no iba a morir. Él comía del fruto del árbol de la vida, por eso él no moría. Ese era el sentido, el significado del árbol de la vida. Come del fruto del árbol de la vida, no morirás. Pero come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿y qué pasará? Ciertamente morirás. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan de esta historia? Aparece en Génesis. Dios pone dos árboles en medio del huerto, el árbol de la vida, de él comían, el otro árbol de la ciencia, el día que comas morirás. Pero comieron Adán y Eva de ese fruto, ¿verdad? Y no murieron ese día, murieron cientos de años después. ¿Sí o no? Pero Dios dijo, el día que de él comas ciertamente, ese día morirás. Entonces Dios mintió, ¿o no? Ese día ciertamente murió. En el original hebreo, ¿saben qué significa ciertamente morirás? Muriendo morirás. Muriendo morirás. ¿Qué murió? Ese día murió algo. No fue la carne, fue el Espíritu. Busquen conmigo, por favor, Génesis. Génesis. Porque vamos a ver un poco este tema. Génesis. Porque ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? La primera pregunta era, ¿qué soy yo? Yo soy descendiente de Adán, ¿o no? Todos venimos de Adán.
Todos venimos de un hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Vamos a leer juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, al varón y a la hembra. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. El hombre erróneamente, ¿qué ha pensado? Dios creó al hombre a su imagen. Entonces el hombre es imagen de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es Dios? Como yo no será. Él es eterno, entonces tiene que ser muy viejo. Entonces dibujan un viejo con barba blanca, ¿verdad? Pero como es Dios, no será del tamaño del hombre, será más grande, ¿no? Y dibuja un ser grandote, anciano con barbas blancas y vestido de blanco. Ese es el Dios que tiene el hombre en la mente. ¿Cómo es Dios? Así, es un ser grandote, muy viejo, con barbas blancas y muy bueno. No, te equivocas. San Juan capítulo 4, esa mujer samaritana le dice a Cristo, nosotros adoramos en este monte, los judíos adoráis en otro monte. Y Cristo dice, sí, pero Dios es espíritu. Y el que le adore le tiene que adorar en espíritu y en verdad. Dios no es carne. Dios no es un hombre grandote con barba blanca viejo. No, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por eso la imagen de Dios en el hombre, cuando Dios creó al hombre a su imagen, es el espíritu de Dios, estaba dentro del hombre. Capítulo 2 de Génesis. Versículo 7. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué aliento de vida sopló? Recuerden, en hebreo la misma palabra es aliento, viento, hálito, espíritu. Es la misma palabra, significa lo mismo. Aquí quiere decir que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz su espíritu de vida. Aliento de vida significa espíritu de vida. Eso es lo que sopló Dios dentro del hombre, para que fuera el hombre un ser viviente de verdad. Entonces fue un ser viviente, vivido. ¿Entienden la diferencia? No es lo mismo ser un animal que un ser humano, ¿a que no? ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre un animal y un ser humano? ¿Hay diferencia o no? Hay quienes dicen que venimos del mono. ¿Ustedes piensan que venimos del mono? Sí, pues ponte sangre de mono a ver qué te pasa. Cuando necesites transfusión, sangre de mono, cero positivo. ¿Qué te pasará? Morirás. Porque tú llevas sangre humana, no llevas sangre de mono. La genética tira por tierra la teoría de Darwin, de la evolución. No venimos de una evolución. Al contrario, estamos desevolucionando. Cada día somos peores. ¿Entienden? Nosotros somos hombres, venimos de hombre, no de mono. No venimos del mono. Aunque a veces nos comportamos peor que los monos. Los monos no abortan, el hombre sí aborta. Aquí sopló aliento de vida. Sopló su espíritu, por eso el hombre fue un ser viviente, a imagen de Dios. La imagen de Dios era su espíritu. El espíritu de Dios estaba dentro del hombre. Pero Dios dijo, el día que comas de este árbol, de este fruto, ciertamente morirás. El día que el hombre desobedeció a Dios, ese día el espíritu del hombre murió. El espíritu que había de Dios dentro del hombre murió. Por eso Efesios capítulo 2 dice, nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Desde Adán,
todos los hombres nacieron con su espíritu muerto. Desde Adán, todos los hombres nacieron con el espíritu muerto. Por eso en Génesis capítulo 6 dice que vio Dios que en el corazón de los hombres no había nada más que de continuo solamente el mal. Solamente el mal, el pecado. De esta manera, miren, Dios creó al hombre así. 3 cosas, ¿no? Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Por qué? Porque eso era una plenitud. El espíritu estaba en armonía con el alma, que estaba en armonía con el cuerpo. Y todo era perfecto. ¿Y qué pasaba? El hombre caminaba con Dios por el huerto de Edén. Eso dice Génesis, ¿no? Adán caminaba libremente por el huerto de Edén. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban. El hombre era un ser espiritual. El hombre era imagen de Dios. Por eso podía caminar con Dios. Ese día sucedió una cosa. Una parte del engranaje se rompió. El espíritu. Por eso el hombre ya no funcionaba correctamente. Por eso el hombre se corrompió. Se corrompió. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entienden este versículo? El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Tú y yo somos el hombre natural. El hombre que no conoce a Dios es un hombre natural. El hombre que nace de mujer es un hombre natural. Cualquier persona de ustedes es un hombre natural. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso hay personas que vienen a este lugar y cuando escuchan la palabra de Dios dicen, ¿qué está diciendo? No, eso no es así. No entiendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Que tu espíritu está muerto. Como tu espíritu está muerto, no reconoce las cosas espirituales. Por eso choca. Por eso choca. Las cosas espirituales, recuerda aquí lo que pone, del Espíritu de Dios. No del espíritu del hombre. Del Espíritu de Dios. Chocan con el hombre natural. Por eso el hombre no puede entender las cosas de Dios. Y como no lo puede entender, ¿qué hace? Se inventa una religión. Bueno, yo quiero tener relación con mi Creador. ¿Qué hago? ¿Me hago una imagen? ¿Me arrodillo ante ella? ¿Le pido cosas? Y tienes toda una serie de religiones. Toda una serie de religiones que se hacen su propio ídolo, su propio Dios. Los romanos tenían un montón de dioses, ¿verdad? Un dios para cada cosa. Los griegos tenían dioses, babilonios tenían dioses, los egipcios tenían dioses, Ra, Osiris. Un montón de dioses. El hombre siempre ha tenido dioses. Pero, ¿quién ha conocido al verdadero Dios? Esos dioses eran inventados por el hombre. La religión es un invento del hombre. ¿Qué significa la palabra religión? Un prefijo re, volver. Ligión, ligar, unir, volver a unir. ¿Qué hay que volver a unir? Algo que estaba roto. La religión es la manera que el hombre ha inventado para volver a tener una relación con Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que es un invento del hombre. Yo pienso que si me arrodillo y voy 5 kilómetros de rodillas, Dios me va a oír. Yo pienso que si me doy con un látigo así en la espalda y lloro mucho, Dios me va a oír. Los musulmanes, yo pienso que orando 3 veces o 5 veces en dirección a la Meca y haciendo esto y esto, Dios me va a oír. O voy a ser hijo de Dios. Eso es el hombre el que lo ha inventado. Por eso hay tantas religiones como hombres en el mundo. Cada uno hace la religión a su manera. Y cuando nosotros evangelizamos, ¿qué dicen las personas? No, yo tengo mi propia religión. Realmente sí, tienen su propia religión. Yo, por ejemplo, soy católico, pero tú vas a la iglesia católica, católico no practicante. Entonces no eres nada. No eres nada. ¿Qué es eso de católico no practicante?
Eso es que no eres nada. ¿Entienden? Tenemos que entender. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque el Espíritu de Dios en mí está muerto. Y no puedo entenderlo. Son locura para mí. Miren lo que dice San Juan. San Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Está hablando de Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Pero creer es una palabra, ver que hay la palabra creer, creen, esta es un poco más grande. Creer es algo más difícil de lo que tú te piensas. No se trata de decir, no, si yo creo en Dios, yo estoy rodeado de creyentes en mi trabajo. Todos creen, en mi trabajo no hay ningún ateo, todos creen en Dios. Pero no conocen a Dios. No. Dicen creer, pero con sus hechos me niegan. ¿Qué decía Dios al pueblo de Israel? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Qué piensas? En este mundo solo hay dos clases de personas. Hay hijos de Dios, hijos del diablo. No hay hijos de nadie, no. Tú o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo y los deseos de tu padre haces. Así habló Jesucristo a los escribas y los fariseos en San Juan capítulo 8. O hijo de Dios o hijo del diablo. ¿Cómo se hace uno hijo de Dios? Miren, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. El 11. El versículo 13, miren lo que dice. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, y ahí podríamos añadir, son engendrados de Dios. Porque dice, los cuales no son engendrados de sangre, voluntad de carne, ni de varón, sino que son engendrados de Dios. ¿Qué significa esto, que no son engendrados de sangre? Los hijos de Dios no se engendran de sangre. ¿Entienden de sangre por qué significa? Mi padre es pastor. Y como mi padre es pastor y es hijo de Dios, pues yo como vengo de mi padre, pues yo soy hijo de Dios. ¿Es hijo de Dios esa persona? No. De sangre. Aunque tu padre sea pastor, pero tú eres responsable de tu alma. Tú tienes que solucionar tu problema de pecado. ¿Entienden? No, uno no es por voluntad de la sangre, ni de voluntad de la carne. Hay personas que dicen, ay, yo soy hijo de Dios. Dios, perdóname, yo quiero ser tu hijo. Y ya por eso piensan que ya son hijos de Dios. Es igual que si tú vas por la calle y vas a uno, oye, ¿quieres ser mi padre? ¿Qué te va a decir esa persona? Oye, niño, busca a tu padre de verdad. ¿Sí o no? No es la voluntad de la carne. Los hombres piensan que muchas veces es la voluntad de la carne. ¿Qué es eso? El bautismo de bebés. La Biblia no enseña el bautismo así, es de otra manera. Pero hay personas que piensan que porque tu niño es bautizado ya es hijo de Dios. No es la voluntad de la carne. O piensan que porque se han bautizado en una iglesia o en otra iglesia ya son hijos de Dios. No es voluntad de la carne, ni de la sangre. Miren, ¿cuántas personas hay que se arrodillan y oran? No. Y también dicen que ni de voluntad de varón. Ah, vale, pues yo no puedo, ¿no? Yo no puedo ir a Dios y decir que sea mi padre. Pues ya está, el pastor, únjame del Espíritu. Hay muchas iglesias así. Quiero la unción, quiero recibir el Espíritu de Dios. Y va el pastor, te pone las manos, venga, ahora conmigo, recibe el Espíritu. ¿Y eso es así? ¿Ya eres hijo de Dios? No es voluntad de sangre, no es voluntad de carne, ni es voluntad de varón, no es voluntad de hombre, sino que de Dios. Tiene que ser Dios el que te engendre.
¿Entienden esta palabra? Ah, muy bien, buena pregunta. Buena pregunta, San Juan capítulo 3. Es la mejor pregunta que me han hecho en la vida. Miren, San Juan capítulo 3. Porque esto sí es importante. ¿Cómo uno puede ser hijo de Dios si no es voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de hombre, de varón, sino que tiene que ser engendrado por Dios? ¿Y cómo uno puede ser engendrado por Dios? San Juan capítulo 3. Escuchen bien este relato que les voy a leer. Había un hombre de los fariseos. Recuerda, los fariseos eran hombres religiosos, estudiaban la ley de Moisés, escudriñaban las escrituras. Era un hombre moral. El fariseo era un hombre que aparentemente llevaba una religiosidad perfecta, ¿vale? Aparentemente, por fuera. Podríamos comparar con un sacerdote, un pastor, el papa, ¿eh? Había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera, era un principal, era una persona muy importante, un anciano muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo va por la noche porque tenía miedo del que le vieran con Cristo. Pero él tenía una inquietud en su corazón, aun siendo un religioso, una persona que supuestamente iba a ir al cielo, ¿eh? Pero fue a ver a Cristo por la noche porque no podía más con el reconcome. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver. Y si no puedes ver, mucho menos entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Nicodemo le hace alguna pregunta? No le ha hecho ninguna pregunta. Solo dice: reconozco que tú eres maestro y que Dios te ha mandado porque tú haces milagros. No le ha hecho ninguna pregunta. Pero Cristo ve su corazón, que tiene una duda, y le responde directamente: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero otra vez la necedad del hombre. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo ya soy viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Nicodemo, ¿no? ¿Puedo acaso yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Ven cómo es corta la mira del hombre? Es necesario nacer de nuevo. ¿Yo nacer de nuevo? ¿Meterme dentro de mi madre? Yo no entro, si mi madre es así chiquitita, yo no. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nicodemo, no se trata de que tú tengas que nacer de la carne otra vez. Tú tienes que nacer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tu espíritu está muerto. Lo que es nacido de carne, carne es. Tú eres carne. ¿Tú has nacido de la carne? Sí, somos carne. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. ¿Pero por qué nuestro espíritu necesita volver a nacer? Obviamente porque está muerto. Desde Adán, nuestro espíritu. Hemos heredado de Adán el espíritu muerto. Igual que has heredado de Adán la sangre, por eso tenemos la sangre que tenemos de hombre. Por eso hemos heredado el pecado. ¿Tú por qué cometes pecado? ¿Tu papá te ha enseñado a robar? Mira, hijo, se roba así. Y corres. ¿A que no? ¿Tu padre te enseñó a decir palabrotas? ¿Tu padre te enseñó a maldecir? ¿Tu padre te enseñó a cometer adulterio? ¿Tu padre te enseñó? ¿A que no? Eso uno solito lo aprende. ¿Por qué? Porque es intrínseco al hombre. Eso está dentro. Por eso lo primero que aprenden los niños es a mentir. Cuando eres 1 año o 2 años ya mienten. Sí, ¿qué no dices? Sí. Le voy a enseñar luego un vídeo. Como un niño de 2 años le dice a la mamá: ¿has comido chocolate? Y el niño dice: no. Y tiene toda la boca llena de chocolate.
El niño desde que empieza a hablar, empieza a mentir. El niño desde que tiene pocos meses ya se enfada. Cuando la madre no le da el pecho, ¿por qué llora? Ah, tengo hambre. Y si la madre no le da el pecho, ¿qué hace? ¡Ah, ah! Llora más fuerte. ¿Qué le pasa? Está enfadado. Ah, instintos animales. ¿Sí? Y llora. Y se enfada. ¿Y por qué pintarrajea al hermano pequeño al otro? ¿Y por qué se tiran de los pelos en la guardería cuando tienen 2 o 3 años? ¿Y por qué luchan? Porque es lo que sienten. Es lo que sienten. Tú lo has dicho, es lo que sienten. Es lo que sienten. Claro, pero ¿eso quién lo ha puesto ahí? Claro, así venimos. De serie, claro, porque eso viene desde Adán. Viene de serie eso, el cometer pecado viene de serie. El cometer pecado viene de serie. La envidia, ¿de dónde viene? ¿Por qué tienen envidia? Porque eso viene de serie. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Envidia de su hermano. Viene de serie. Sigo, no me quiero extraviar. Miren el versículo 9. Nicodemo seguía sin entender. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿pero cómo puede hacerse esto? Has preguntado, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Nicodemo, respuesta. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro, eres tú un sabio de la palabra de Dios y no sabes cómo se nace de nuevo? De cierto te digo que lo que sabemos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesucristo le está hablando de cómo obra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. A lo que yo quiero que vayan es aquí. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo espiritualmente? No sé lo que es espíritu. Ah. El espíritu es la imagen de Dios. ¿Qué es Dios? Dios, el creador del universo y de todas las cosas visibles y no visibles. Ese es Dios. Pero dime algo que entienda, porque es la primera vez que aparece cuando... Espero que no la última. No, porque hay que resolver muchas dudas. Eso luego lo vamos a hablar, ¿vale? Para no distraer a las personas que están escuchando. Miren, nacer de nuevo. Vamos a este tema. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Cómo puede renacer mi espíritu? Porque mi espíritu, vuelvo a repetir, está muerto espiritualmente. O sea, mi espíritu está muerto. Por eso yo no puedo entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Es como si tú no has estudiado chino y te dan un libro de chino, no vas a entender nada. Nada. Hay que nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, volvemos a nacer, de espíritu, no de simiente corruptible. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 1? Ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No de simiente corruptible. La simiente quiere decir esperma, es decir, de algo que se corrompe. Ustedes se corrompen, ¿no? Se estropean, se envejecen. No somos renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente incorruptible es la simiente de Dios, la semilla de Dios. El Espíritu de Dios es la simiente incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Por la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Tan sencillo y tan difícil. Si vamos a Génesis capítulo 1, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? No utilizó pala, ni pico, ni destornillador, ni nada. ¿Qué utilizó Dios para crear el cielo y la tierra? La boca. Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sea la tierra. Dijo Dios, sea el sol, sea la luna, sea el agua, sea, ¿qué? Los peces, la tierra, las plantas, sea. Con el poder de su boca. Dios crea con el poder de su boca, con su palabra. Su palabra tiene suficiente poder para crear todo el universo. Su palabra da vida. Jesucristo dijo, yo soy, ¿el qué? La verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Las palabras que yo hablo son espíritu, son vida. La palabra de Dios
es lo único que puede dar vida al Espíritu de Dios. Está muerto. Tú tienes alma, claro que sí. Por eso tú tienes sentimientos, emociones, por eso tú obras de algunas maneras, ¿no? Tú piensas que eres alguien bueno, que alguna vez haces algo malo. No, tú eres alguien malo que alguna vez haces alguna cosa buena. Porque tu espíritu, para obrar conforme a la voluntad de Dios, está, digamos, estropeado, está distorsionado. No haces las cosas correctamente. Pablo en Romanos capítulo 7 dice, mira, hay aquí una ley, en mi cuerpo hay una ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero me salen cosas malas. ¿Por qué si yo quiero hacer lo bueno me salen cosas malas? Porque hay esta ley del pecado que mora en mí. Dice, maldita sea este cuerpo de muerte, ¿no? Este cuerpo de muerte que tengo yo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no me sale bueno, sino cosas malas. Está distorsionado. Nosotros tenemos que entender esto. Solo se puede nacer de nuevo, solo puedo ir al cielo, solo puedo ser hijo de Dios, escuchando la palabra de Dios. Vamos a volver a buscar a Romanos. Este no hemos buscado, lo he dicho, pero miren. Romanos 10, versículo 17. ¿Cómo una persona puede recibir la salvación? ¿Cómo una persona puede ser hijo de Dios? Por la fe. Por la fe. Por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera. No es profesando ser de una determinada creencia o religión. No es pensando que tú porque eres bueno vas a ir al cielo. De esa manera nadie puede ir al cielo. Ay, yo cumplo los mandamientos, yo soy una persona muy moral, yo soy una persona que, bueno, más o menos, yo hago todo bien. No puedes. Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo, no hay quien haga lo bueno. De verdad. ¿Hay alguien que alguna vez no haya dicho ninguna mentira? Todos decimos mentiras. ¿Hay alguien que no haya robado, aunque sea una cosa pequeñita cuando eras pequeño, un caramelo, un dinero? ¿Hay alguien que nunca haya maldecido a otra persona? Si todos los días estamos maldiciendo, el que se salta el semáforo, el que casi te atropella, el que te ha pisado un pie, ¿entienden? Por eso tenemos que entender la palabra de Dios. ¿Pero cuál es la palabra de Dios? Puede decir un musulmán, el Corán es la palabra de Dios, ¿no? O el testigo de Jehová te diría, no, mi Biblia es la palabra de Dios. O el mormón te diría, no, el libro nuestro es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra de Dios? Isaías, acompáñenme, Isaías 41. Isaías, capítulo 41. Isaías 41, versículo 21 al 23. Isaías, capítulo 41, versículos 21 al 23. Tenemos Isaías 41, versículos 21 al 23. Vamos a leerlo juntos, por favor. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí el que habla es Dios. Y Dios está retando a los falsos dioses que los judíos habían adoptado para ellos. Baal, Astoret, Milcom, Quemos, dioses de Babilonia, de Asiria, de Moab, de Edom, de los pueblos de alrededor. El pueblo judío había adoptado a esos dioses y se arrodillaba a ellos. Había olvidado a Jehová. Y Jehová le dice, bueno, a ver estos dioses que tenéis, díganos lo que ha pasado desde el principio. Es decir, cómo ha sido el origen y todas las cosas que han pasado antes. ¿Cómo ha sido eso?
Sepamos también su postrimería, es decir, qué va a pasar después, qué ha de venir, cuál es el futuro del hombre. Si hay un Dios verdadero, ¿sabe cómo ha empezado todo? Sí. La palabra Dios significa que Él es eterno. Él sabe cómo ha empezado todo. Si es Dios, sabrá cómo terminará todo, ¿verdad? Claro. O a lo menos haced bien o haced mal, es decir, alguna señal queremos ver de que sois dioses. Pero esos dioses no dan ninguna señal. ¿Y cómo sabemos nosotros que esta es la verdadera palabra de Dios? Porque aquí aparece lo que ha pasado, cómo ha surgido la vida. Aquí aparece lo que ha de venir, el futuro del hombre. Y aquí aparece el bien y el mal, cómo Dios castiga a su pueblo, o cómo Dios castiga el pecado, o cómo Dios bendice a los que hacen su voluntad. Aquí. Y eso es lo que vamos a intentar demostrar durante estos 5 días. Que esto que yo tengo en las manos es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y solo a través de ella se puede ser hijo de Dios, recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cómo? Naciendo de nuevo. Pero eso es, recuerden, no es tu voluntad. Ay, vale, pues yo quiero ser hijo de Dios. No se trata de apuntarse a una peña. Se trata de que Dios vea tu corazón y Dios obre en él. Solo de esa manera. Esto lo vamos a aprender en estos días. Cómo Dios obra en el corazón de las personas que quieren recibirle. Porque cuando una persona viene y escucha la palabra de Dios, pero viene con un corazón soberbio, o viene con un corazón negado, como diciendo, esto es mentira, o esto sí. Dios ve ese corazón y ¿qué hace? Ahí no obra Dios. No, tú no estás preparado. Pero cuando Dios ve un corazón que está dolido, un corazón que está preocupado, inquietado, como dice la palabra, contristado, compungido, entonces Dios obra. Dios mete la mano en tu corazón de piedra, pum, 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 y lo convierte en un corazón de carne, para que tú puedas recibir su espíritu. Es así como funciona. Esta es la palabra de Dios. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia tiene muchos libros, ¿no? En total, hermanos de la Iglesia de Tarancón, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? 66, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis. La Biblia se escribió durante 1600 años, ¿verdad? Primer libro de la Biblia, el más antiguo, ¿cuál es? No digan Génesis, Job. Job es más antiguo que Génesis. Job. Después Moisés escribió los 5 primeros libros, el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, ¿sí? Bien. Y durante 1500 años la Biblia fue escrita. Dios fue dictando. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Dios dictó a los hombres lo que tenían que escribir. Hay muchas personas que piensan, no, pero es que la Biblia la han escrito los hombres. Es que la han escrito los hombres. Estos son palabras de hombre. Sí, la mano fue del hombre la que escribió, pero el que dictaba lo que había que poner era Dios, porque realmente la Biblia no deja bien parado al hombre. Si hubiera sido el hombre el que escribió la Biblia, habría dicho que los hombres somos muy buenos, que Dios es un poco injusto, que nosotros hacemos todo lo que podemos, pero Dios es que tiene el listón muy alto. Eso pondría en la Biblia, si de verdad la hubiera escrito el hombre. Pero nos deja en muy mal lugar. Por eso es palabra de Dios. Porque nos dice realmente lo que somos y cómo somos. Pero esto es de verdad. Hay muchos manuscritos que así corroboran que esta Biblia es la palabra de Dios. Manuscritos que encontraron en las cuevas de Qumran en el siglo pasado. Son manuscritos de 2000 años de historia. Por ejemplo, el libro de Isaías, tú lo compruebas con nuestra Biblia de ahora y es letra por letra, punto por punto, traducido literalmente. De generación en generación. Y esto es así. ¿Qué nos enseña la Biblia? En los primeros capítulos, que todas las cosas las hizo Dios. No un Big Bang, como dice la teoría del Big Bang. Que todo surgió de un pum. No. Dios hizo todas las cosas. O Hebreos capítulo 3, versículo 4. Dice, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Esto qué es?
Un vaso. ¿Quién lo ha hecho? No, es que estaba el cristal y pasaron millones de años y el cristal fue tomando forma. Y con el paso de estos millones de años, pues se fueron haciendo los cuadradillos, los dibujos, millones de años y le salió un asa. ¿Es así? ¿Es así? No. Ha tenido alguien lo ha hecho, ¿no? Alguien lo ha hecho, este vaso de cristal, ¿sí o no? Pues eso es una cosa muy simple. Es un tarro con un asa, es muy simple y ha tenido que haber alguien detrás para hacerlo, algo tan simple. Pues tú y yo, que somos más complejos que un ordenador, somos más complejos que cualquier forma de vida, resulta que hemos surgido de miles de años de tiempo, ¿sí? Salmos 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso no creer en Dios es de necios. Hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. ¿Y en qué Dios? En el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él nos enseña cómo han sido todas las cosas. Vamos a Génesis un poquito más. 5 minutos. ¿Me prestan 5 minutos más de su tiempo? ¿Sí? 5 minutitos y ya, ¿vale? Se lo prometo. No miento. Son menos cuarto. Menos cuarto. A menos 10, termino. Génesis, capítulo 1. Esto para que veamos cómo la Biblia nos dice que Dios creó las cosas. Y para que aprendamos cómo de verdad el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, porque nos enseña. En ningún libro aparece cómo Dios ha creado las cosas. Ni en el Corán, ni en los Vedas, en ningún sitio aparece cómo se creó. Simplemente teorías. La teoría del Big Bang, una teoría es algo que no se puede demostrar. Yo tengo la teoría que... no sé, luego me invento una teoría. Una manera de pensar, eso, ¿vale? Génesis, miren, versículo 1 del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Nuevamente el Espíritu de Dios está ¿dónde? En la creación. Antes de crear nada, Dios, el Espíritu de Dios se movía. ¿Para qué se movía? Para ver cuándo está todo preparado. ¿Saben que aquí el Espíritu de Dios se está moviendo? El Espíritu de Dios está por aquí. El Espíritu de Dios está en todos sitios. Por eso es de Dios. Y Él está viendo quién está preparado para recibir a Él y a su palabra. Por eso Él se mueve, como aquí en la creación. El primer día dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Miren, Dios dijo. Dios no encendió la bombilla, no puso una bombilla, ni no conectó el enchufe. Dijo Dios. Y llamó Dios a las tinieblas. Versículo 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día que creó Dios, la luz, ¿no? Creó la luz y las tinieblas. Y separó la luz de las tinieblas. Dios creó en el primer día la luz y las tinieblas. Dios creó en el segundo día, ¿qué creó Dios? Cielo, la tierra, o sea, el cielo y las aguas, ¿verdad? ¿Qué creó al tercer día? Dice que la tierra salió, ¿de dónde? Lean, por favor. Versículo 9, Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra. ¿De dónde salió la tierra? Del agua. Del agua. Y Dios creó así. El cuarto día, el quinto día y el sexto día. Vamos a pensar un momento en esto. Dios creó primero la luz, las tinieblas, luego aguas y la expansión. En el capítulo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Cómo es esto? Había aguas. Y Dios separó aguas arriba y aguas abajo. Y en medio la expansión. ¿Y qué es la expansión? Los cielos. Los cielos. El cielo que tú ves cuando te levantas a ver si está nublado o a ver si hay sol.
Eso se llama expansión, ¿vale? Pues en esa expansión Dios creó las aves del cielo, ¿verdad? Y en la tierra Dios creó los animales. Pero aquí si analizamos esto, Dios crea en un orden. Dios no es un Dios de, venga, pájaros, los animales, ahora la luz, ahora los... ¿Entienden? Dios es un Dios de orden. Dios crea en orden. Por ejemplo, este local, ¿qué se hizo primero? El techo. ¿Se hace primero el techo? No, porque se te cae encima. Primero tiene que haber un cimiento, se pone el suelo, se ponen unas paredes, se alicata, tal, y luego se pone el techo, ¿verdad? Se ponen los cables, la luz, tal. Y lo último, se pinta. No, primero pinto. No, ya cuando está todo se pinta. Eso es tener un orden. En todo en la vida hay que tener un orden, y Dios crea con un orden. Primero crea la luz, las tinieblas, separa la luz de las tinieblas, crea la tierra y separa las aguas de las aguas y sale la tierra, separa la tierra de las aguas. ¿Con qué función? Con esta función. ¿Por qué crea la expansión? Para las aves de los cielos. ¿Para qué crea el mar? Para los peces del mar. ¿Para qué crea la tierra? Para los animales terrestres. Y por último, y se deja lo último para lo mejor, creó al hombre. ¿Por qué creó el último al hombre? ¿Por qué creó Dios a las cucarachas antes que al hombre? ¿O por qué creó Dios a los piojos antes que al hombre? Y nosotros vamos por ahí como si fueran... Pues que sepas que somos lo último de la creación. Dios nos dejó para lo último. ¿Por qué? Cuidado que explota. No, bro. ¿Por qué Dios nos deja para lo último? ¿Porque éramos la guinda del pastel? Porque tenía que estar todo bien preparado. Para que cuando el hombre estuviera en el huerto de Edén, ¿saben qué tendría que hacer el hombre? ¡Wow! Eso. Por eso Dios nos creó lo último. ¿Te imaginas que nos crea lo primero y nos tiene ahí esperando mientras los peces, las aves, y el hombre ahí... No, ¿verdad? El hombre tenía que ser admirador de su obra. ¿Por qué? Porque Dios creó todo. ¿Para quién? Para ti y para mí. Dios no creó para Él. Él no necesita crear nada. Él no necesita para Él nada. No es como tú y como yo que necesitamos tener casas o tal. Él no necesita nada. Él creó para nosotros. Y lo preparó todo precioso. ¿Se han dado cuenta cómo terminan los versículos cuando termina Dios de crear algo? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Lo ven? ¿Sí? Versículo 10, perdón. Al final, creó los mares, ¿no? La tierra y lo seco. Y vio Dios que era bueno. La luz. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12 al final. Y vio Dios que era bueno. Cuando creó todos los árboles y las cosas. Y Dios vio que era bueno. Siempre Dios crea todo y dice, es bueno. Pero cuando Dios creó una cosa, dijo, esto no es bueno. ¿Qué es? Cuando vio al hombre solo. En el siguiente capítulo dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el león estaba con la leona. El tigre con la tigresa. El elefante con la elefanta. El cerdo con la cerda. El perro con la perra. El gato con la gata. Pero el hombre estaba solo. Y Dios dijo, esto no es bueno. Por eso creó ayuda idónea para él. ¿Recuerdan qué tenía que hacer el hombre y la mujer en la tierra? Los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. La función del hombre era llenad la tierra. El huerto de Edén, el hombre lo tenía que cultivar, el hombre lo tenía que expandir, no se tenía que quedar allí encerrado, tenía que tener hijos, esos hijos, cuidar el huerto. Es decir, ¿saben lo que era el huerto de Edén? El reino de Dios en la tierra. Porque Dios hizo un huerto donde Él podía pasear. Dios hizo un templo en la tierra, que era el huerto de Edén, donde caminaba con el hombre. Y la función del hombre era llenar ese huerto y sojuzgarlo y gobernar. Pero si tenía que multiplicarse y el hombre estaba solo, ¿cómo se iba a multiplicar un hombre solo? ¿Se imaginan a Adán?
mirando, a ver, ¿con quién? Multiplico. Y miró a la mona y le guiñó el ojo a la mona y el mono hizo así, ¿qué? Cuidadito. ¿Se imaginan? Por eso no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios creó a la mujer. ¿Y por qué estamos hablando de esto también? Porque Dios hace todas las cosas con un orden. No vas a encontrar ningún libro que te indique esto. Y los científicos, perdón que he pasado a diapositiva, los científicos están de acuerdo en esa forma, de cómo surgió la Tierra. La Tierra al principio estaba desordenada y vacía, como dicen los científicos que estaban antes de la Tierra. No había orden, era todo un caos. Estaba vacía, no había vida, ¿verdad? ¿Qué había antes? Todo agua, no había tierra. La Biblia dice eso, que todo era agua, no había tierra. ¿Qué dicen los científicos? Que el agua salió la tierra salió del agua. Eso también lo dice la Biblia. La Biblia tenía la razón, no los científicos. Eso lo ven luego. Entonces tenemos que aprender que Dios, el Dios de la Biblia, es el verdadero Dios. Y que la Biblia es verdad. Y yo tengo que creer lo que dice aquí. Por eso lo vamos a demostrar. Les he prometido 5 minutos. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a terminar aquí, ¿vale? Yo sé que hay muchas dudas y hay muchas cosas por ahí que vamos a disipar, ¿vale? Porque no podemos aprender todo en 1 hora, hora y media. Nos falta mucho tiempo, por eso hay que aprender esto, ¿vale? Mañana seguimos más y aclararemos más dudas. Pero recuerden, si yo escucho esto y mañana no vengo, estás en la misma situación. Es como el que empieza a ver una película y la deja a la mitad. No sabes cómo muere el malo. Hay que ver el final de la película, ¿vale? Por eso les pido, por favor, que vuelvan mañana para que Dios les bendiga. Si no, Dios no, va a dejar ahí la bendición a medias. Vamos a terminar, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y te damos gracias porque en este lugar hemos predicado tu palabra y en este lugar seguiremos predicando tu palabra hasta que tú vengas a por nosotros, Señor. Sabemos que la Biblia es tu palabra, es tu voluntad para los hombres. Es el libro de instrucciones que tú has dejado para que te podamos conocer y para que tú te des a conocer a nosotros, Señor. Por eso te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones y que tú obres en ellos para que podamos tener vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ser hijo de Dios si no naciere de nuevo. Por eso te pedimos que crees en nosotros ese espíritu, que nos hagas renacer, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Y todo ello a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Te damos gracias en este lugar, en esta hora. Te pedimos que sigas guiándonos con esa mano de justicia que tú tienes y esa mano misericordiosa. Y dejamos todas las demás cosas en tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.